mencionar es que acá está nuestro amado Maestro Eterno del Amor, indicándome que nuestros hijos no dejan de ser considerados como nietos de Él, así que pueden tener esa confianza con el Maestro como su abuelo. ¡Ajo! ¡Qué bendición! Ya sabe que el abuelo es alcahueta con los nietos, pero dice yo no. Es exigente, amoroso, muy amoroso, pero este amado Padre en el cual me siento tan bendecida de ser su hija, de haber sido esa parte de ese linaje. Solamente me emociona saber el amor con el cual nos cobija, nos abraza, nos guía, nos muestra. Y lo que dice el Maestro es completamente cierto. El abuelito alcahueta, pero amoroso, pero exigente también. Y nos lleva tan preciosamente todos los días. Él siempre está presente en el servicio planetario. Y qué hermoso es poder integrar dentro de nosotros mismos esa frecuencia del amor del Maestro. ¡Ajo! 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 Hermoso. yo mencioné, ya sabemos que los abuelos son alcahuetas, pero a la misma me salió al paso y me dijo, pero yo no. Me están indicando, me están mostrando, me están diciendo de que la humanidad ni siquiera asoma, nosotros ni siquiera logramos asomar a percibir, a apreciar la heredad espiritual que vamos a hacer para la posteridad de este planeta, de esta humanidad. Si Egipto, si Lemuria, si la Atlántida, si las ciudades intraterrenas, en fin, si esas ciudades y esos territorios dejaron una heredad, una huella para la humanidad, como los montes Himalaya, el Tíbet, la India, etcétera, etcétera. Eso no se va a comparar con el legado espiritual, con lo que se va a hacer, con lo que se va a manifestar, con lo que se va a crear en Sudamérica. Bueno, ya para aterrizar más las inquietudes que comparte nuestra hija Lamut acerca de que te vas, bueno, tú al igual que tu hermana Lorena son sensibles, lo mismo que la reina Urma, ese no irse al hacer contacto con una frecuencia ciertamente potente, fuerte, esa vibración es así y les ocurre porque es necesario. Su espíritu, su divinidad sabe lo que hace y deben de confiar en que lo que les está ocurriendo no es motivo de preocupación, sino de tener la certeza de que están obrando en el espíritu. Simplemente se trata de eso. Cuando mencionas acerca de los ancianos y la manifestación de
la proliferación de la abundancia de árboles es una mirada hacia adelante en un futuro cercano. Nosotros vamos a contribuir con la reforestación del planeta. Ya mismo está sucediendo, pero va a haber un impulso muy fuerte. Vamos a volver a los bosques sagrados. Van a volver a existir los bosques sagrados en nuestro planeta. Ahorita mismo me están diciendo que recordemos que un gran porcentaje de la población sobre la superficie va a ser evacuada, lo que va a permitir ese proceso de repoblación de los bosques en nuestro planeta. Vamos a volver a los grandes bosques. Y eso les gusta porque es fascinante para la magia de la vida, todo lo que se puede expresar. El reino de las hadas, eso es como parte de los requerimientos para que la manifestación del reino de las hadas, de los elementales, de ese reino de la magia sutil, vuelva a nuestro planeta. Y qué hermoso, hija, que lo compartas. La cama cuántica, sí, te están apoyando con esto del vértigo que nos comentas. Yo pregunto si es falta de equilibrio, me dicen que no se trata de eso. Te están haciendo un cierto ajuste que se requiere. Bueno, son muchas vidas, son muchos juegos y bueno, venimos con ciertas afectaciones que te están apoyando. Desde la nave Santa Esmeralda, ya que resuena contigo y es así, se trata de eso y deberías en la noche intencionarlo para que se acelere tu proceso de mejoramiento de tu bienestar corporal. Gracias, Padre. Claro que asturianos. Preguntamos qué relación tiene la asica con la raza arturiana. Hija, al preguntar y al verificar, me indica que realmente no hay una conexión que pudiésemos destacar o llamar especial tuya con la raza arturiana. Lo que a mí me indican es un no. Preguntemos a tu madre si a ella le dan otra respuesta. No, me muestran que iremos a comprender que nosotros, así nuestra primer respiro, nuestra primera vida haya sido en una raza específica, parte de nuestro aprendizaje por la galaxia es que hemos pasado por todas las civilizaciones, por todas las razas. Sí me muestran que estuviste en una vida planetaria, perdón, una vida galáctica, como en la familia acturiana. ¿Qué te resuena tanto en ti? Es la paz y la sabiduría de lo que representa ser un acturiano. El amor, la tranquilidad, eso tal vez es una añoranza que todavía guarda tu alma con respecto a esa vida. Pero digamos que más allá de eso, es importante que puedas integrar que
ha sido felina, ha sido equina, hemos pasado por todas. Así que es simplemente ese recuerdo de tu alma cuando escuchas la expresión de la raza arcturiana, que te recuerdes esa paz, ese amor, esa tranquilidad, esa armonía que pudiste experimentar allí. Es eso, mi bella la más única, esa es la respuesta que me entregan los guías para ti. Ay, vale, padre y madre, muchas gracias, qué bonito. Gracias, gracias, gracias. Los bendigo. Bendiciones para todos. Ajo, 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 ajo. Hermosas experiencias. Bueno, entonces le da. Gracias, mi reina Eunice, gracias. Bueno, en este momento me acaba de llegar que a mí me pasó algo muy curioso. Yo conecté muchísimo con la raza arturiana. Cuando a mi hermana le dijeron que era arturiana, yo, ay, cambiemos, que su merced se vaya para mi planeta y yo para Artur, molestando, ¿no? Y hablando con ella. Pero me decían y me llegaba, creo que mi maestra, bueno, uno de los dos me dijo que había vivido muchos años en Artur y había experimentado cosas muy bonitas, muy profundas, había aprendido mucho en esta raza. Entonces, todas esas vivencias, todos esos recuerdos, pues los tiene uno presentes. Entonces, por eso era la conexión profunda con la raza arturiana. Cuando inició, digamos, ya mi profundización en este tema, yo con lo primero que conecté fue con la raza arturiana, más que todo con la nave Atea. Bueno, eso fue lo que me acabo de llegar ahorita. Es una pregunta, maestro. Cuando uno encuentra su llama gemela, el despertar de conciencia es de los dos. Bueno, normalmente sí, eso es lo que ocurre. Lo que pasa, bueno, en el caso particular de mi persona, es que pues yo ya estaba en una plenitud de despertar después de vivir 30 años al lado de un maestro ser testigo. Lo que vivimos aquí, que les digo, en el año, fue más o menos
años atrás yo ya había alcanzado cierta plenitud en mi despertar espiritual, lo que la maestra sí, pero no así de esa manera. Entonces en ella, digamos, fue más perceptible ese crecimiento vertiginoso. Como todos en el servicio planetario somos testigos, es porque ella, digamos, debía de ser elevada al nivel que yo me encontraba, y por eso fue así acelerado, sin desconocer que después de que nos conocimos con la maestra, mi persona tampoco ha dejado de crecer. Les dimos testimonio acerca de que había sido elevado a la 13ª dimensión, y eso es bastante, sí. Ahorita deberíamos de aprovechar para preguntar con la maestra de que se entiende de que de la 9ª dimensión para acá, seres superiores de dimensiones superiores de la 9ª para acá, su avatar no puede encarnar o no pueden encarnar, porque se nos expresa a nosotros estar en la 13ª dimensión, estando aquí con este avatar. A ver qué nos dicen, por ejemplo, para comprender nuestro proceso. Bueno, lo que se nos indica, lo que me están diciendo es que a través de todos estos años con el maestro, mi cuerpo, igual que el de él, fue condicionado. Tuvimos no es algo que se da para la generalidad, pero cuando se amerita por propósito, por designio mismo, por predestinación misma de Padre, Madre Dios, en una de sus hijas, en uno de sus hijos, esto es posible, pero no es algo que sea fácil, es un proceso muy intenso, muy fuerte, el que se ha vivido para alcanzar lo que nos ha otorgado, lo que por mérito nos han entregado. La maestra, por ejemplo, les contaba que había sido, que cuántas veces fue a donde el médico, los médicos no le alcanzaban a comprender lo que ella estaba viviendo para poder integrar a amado Arcángel Metatron. Sí, pero lo vivió y lo logró. Eso es lo que me dicen a mí. No sé si dicen algo que nos comparta la maestra. Bueno, una de las cosas que me decían y me mostraban los guías era el poder, bueno, me mostraban como todas las vidas en las cuales estuve encarnando de una manera muy juiciosa, entregada al tema espiritual, casi en todas. Pero en esta encarnación se me permite, para poder comprender a un mayor alcance a la propia humanidad, vivir en mucho más anclada en una 3ª dimensión. Eso lo que generó en mí fue también una sabiduría y un aprendizaje muy fuerte, muy elevado. Y eso viene un poco a colación alguna vez que le preguntaba yo al maestro el por qué sí mi trabajo había sido tan profundo y tan fuerte durante casi todas mis encarnaciones con el divino crístico femenino, porque en esta encarnación me había sido de tanta dificultad. Siempre conectaba alrededor mío y de pronto con divinas crísticas femeninas, pero un poco más llevadas hacia el egoísmo, la envidia, como con una energía más densa. Y me decían los guías, era fundamental que lo pudieras experimentar, porque es la única manera, a través de la experiencia, como se logra poder comprender. Y en este momento
importante poder comprender más a la civilización actual, encarnada. Mis experiencias desde muy pequeñas espirituales siempre estuvieron, solo que cuando tú te sientes el parche en un sitio, pues optas por tratar de formar parte del lugar, no desencajar tanto, y era parte de esa experiencia que yo había elegido vivir. A través de ella me daba cuenta lo difícil que era poder sostenerme y mantenerme dentro de la densidad, porque eso mismo me mostraba que ese no era el camino, pero no venía de pronto con una apertura de un velo corrido y poder integrar desde tan temprano, sino tenía que vivir la experiencia como tal. Eso lo que ayudó y forjó dentro de mí, dentro de mi propia experiencia, es el poder comprender mucho más a las divinas femeninas, poder comprender también la parte del camino que no se debe recorrer, como es el camino del ego, el camino del reconocimiento, el camino del elogio, sino el sendero del amor, el camino del corazón. Pero tenía que caminar el otro para poder comprender que ese no era. Entonces fue una experiencia que decidí vivir en esta encarnación, a través de poder experimentar lo que en otras encarnaciones realmente no me enfoqué, no fue como mi punto importante, y siempre venía más como en el trabajo de las escuelas iniciáticas, el sostener la energía acá, la elevación y sostenimiento de la energía vital siempre fue parte de mi trabajo en las vidas anteriores. Y bueno, es como la forma en que en el momento en que surge y se te muestra y se te entrega, cuando ya es el momento indicado de el camino y tomar la mano de tu llama gemela, es porque ya has sobrepasado todos los desafíos que tenías que llevar. Y como lo dice el maestro, obviamente eso fue una elevación y un despertar maravilloso, porque fue un despertar de dones, un despertar de memoria, un despertar de conciencia, una elevación muy profunda, y donde empecé a comprender mucho más lo que traía innato en este momento de mi vida, que siempre lo digo porque es algo que resurge en mí de una manera que desde muy pequeña lo traía, y es, por ejemplo, la danza. Y me muestran que no solo la danza formó parte de mis vidas anteriores, sino es la danza cósmica. Creo que en el cosmos siempre el tema de los entrelazamientos cuánticos, de los puentes de luz, el trabajar con los dragones, el trabajar con las órdenes, diferentes órdenes con las cuales era encargada, siempre hacían el disfrute del viaje en el cosmos, siempre en danza, siempre en movimiento, siempre en el sonido, en el color. Tal vez por eso siempre he sido como con esa vibración muy del arte. Y eso no se pierde, lo que es innato, lo que es la sabiduría de tu alma, lo que es aprender a conectar con la madre tierra, el poderte cruzar un bosque descalzo. Eso era algo que antes nunca había experimentado, y en Rivendell fue de las cosas más hermosas que pude tener, entrar en el bosque, en el interior, caminando completamente descalza, en lo cual ni siquiera un pinchazo en el pie. Y cada vez que lo hacía formaba parte de sentir la energía de la madre tierra en mí. Entonces todo eso ha sido un proceso, realmente un regalo divino, el poder, como cuando tú te autoobservas y empiezas a mirar ese paso a paso durante el trayecto de tu vida, cómo era antes y cómo ha evolucionado. Con el maestro hemos podido integrarnos de una manera hermosa, y ya en este momento creo que los dos es como ese sostenimiento donde ambos nos apoyamos, donde ambos
nos podemos integrar en el complemento espiritual, pudiendo comprender y también interiorizar la información de una manera mucho más elevada, poder comprender cómo la información de los guías nos sostiene ese equilibrio entre el divino crístico femenino, el divino crístico masculino, para poder hacer un trabajo y un servicio en el nivel en el que ya se nos pide. Entonces es una integración, una elevación también en las líneas dimensionales, como hemos podido llegar al punto donde era requerido en este momento para poder, si lo ponemos en contexto, dentro del servicio planetario, dentro de la meditación, conectar con nuestros guías de manera en que siempre podamos dar de manera correcta y siempre en la verdad, nada más que la verdad, solicitar la respuesta para las experiencias de cada uno de los miembros de nuestra familia, y siempre en esa unificación, en esa unidad, sin un tire ni aflojas, sin un más para un lado ni más para el otro, y el poder comprenderlo y sostenernos en ese equilibrio, pues es lo que va dando poco a poco también esa apertura, ese otorgamiento, nos ayuda a poder ir también elevando a unos niveles más altos, como todos lo hemos venido haciendo. Y una de las cosas más hermosas que siento yo que en eso hay una igualdad también maravillosa, es la humildad para poderlo recibir, porque ¿de qué sirve poder tener una información? Por ejemplo, en mi caso, que me digan, tú eres la amada maestra ascendida Kuan Yin, y solamente me pego del ego de haberlo sido, si no puedo integrar la sabiduría de la maestra, conectar con ella para que me asista, me ayude, me complemente, me muestre también. No es una cuestión de ego, es una cuestión simplemente de poder integrar esos yo superior que nos muestran, porque tienen un sentido, y a medida que te lo van mostrando es porque vas estando preparada para recibirlo. Cómo poder integrar la información de Sara, y veía que Sara estaba tan conectada también con la cultura hindú, y cómo fue la experiencia de Sara, pero entonces es traer, no por expresar simplemente, aquí está el linaje del maestro y de la maestra, del maestro Lord Sananda, de nuestro amado maestro, y de la maestra María Magdalena, sino que si estoy acá, tengo un compromiso, tengo una finalidad, tengo un objetivo, tengo una misión, y es como ese yo superior me asiste, cómo yo puedo solicitar esa ayuda, esa asistencia de la sabiduría de esa vida para poder asistir en esta, soltando el ego, soltando el reconocimiento. No es importante reconocer que me digan que soy o no soy, sino qué tan importante es poder integrar eso yo superior en este momento para una buena asistencia. Y creo que en eso con el maestro se ha trabajado mucho, y por lo mismo es la bendición de poder comprender cómo tenemos que vivir esas experiencias primero para poder tener esa evolución. Y eso es muy lindo, y cada vez que se presentan, muestran y aparecen y resurgen las llamas gemelas, simplemente es porque has llegado al punto donde se te entrega, porque estás listo para asumir un nuevo desafío, un nuevo reto, una nueva forma de integrar las dos energías. Así que eso forma parte de nuestra propia evolución y de la asistencia a la evolución de todos nuestros hermanos en Gaia. ¡Ajo! Gracias por escuchar. ¡Ajo! Qué bueno, qué bonito. Amén, amén. Ajo, ajo. Bueno, ¿alguien más tiene algo que aportar?
procedemos a hacer la oración del cierre. Sí, claro que sí. Muchas gracias. La familia.